tardes a todos y todas, sean bienvenidos nuevamente a Cultura Ya, el lugar donde hablamos de cultura, arte, música y muchos más temas de su interés. En el día de hoy estaremos charlando de todo un poco, pero más específicamente de la importancia de la cultura y el arte en un país como Colombia. El arte es una forma particular bajo la cual el espíritu se manifiesta, Hegel. La objetividad del arte reside en la presencia real, en la proximidad con el ser que se consiguen los resultados de las creaciones de los artistas. En sus obras se produce la manifestación del ser, una expresión plena de realidad que comunica en perfecta armonía la conjunción entre un hombre y su mundo. En cierto modo, la realidad es para el artista aquello que le inspira y le sirve de manantial de conocimientos, experiencias y sentimientos para la creación. En la creación el artista es guiado hacia la verdad más profunda de las cosas, nos comparte su mundo usando como canal nuestros sentidos. En nuestro siguiente fragmento llamado Personaje de la Semana, Mónica Albán nos cuenta cómo es su vida como bailarina profesional, docente y subdirectora de una academia de danza. Nos relatará sus inicios, qué es lo que más le apasiona sobre la danza y cuáles han sido sus experiencias más bonitas y especiales. Soy Mónica Albán, de profesión soy músico con énfasis en composición comercial, egresada de la Javeriana, y también soy coreógrafa. En Danza Estudio soy la subdirectora y para ciertas obras soy la directora artística. Soy docente en los programas de pre-ballet, de pre-jazz y de música. Y también estoy a cargo de toda la dirección de la parte de formación en el programa de música. El motivo por el cual he escogido la danza como parte de mi vida es porque hace parte fundamental de mi expresión como persona. Además de bailarina y sobre todo soy coreógrafa y para mí la danza es uno de los medios más importantes de expresión para mí en la vida. Al mismo tiempo es un deporte extraordinario. Uno se convierte en un atleta de alto rendimiento y al mismo tiempo es un artista. Entonces creo que realmente como deporte y como arte es algo absolutamente maravilloso que amo hacer con toda mi alma y que me libera de muchísimas cosas. Es como de verdad de los amores de mi vida. Lo que más me apasiona de la danza es un poco la oportunidad que me da de expresar todo lo que yo quiero expresar. En ocasiones expreso sentimientos o cosas que yo tengo por dentro. En ocasiones sencillamente me quiero liberar y dejarme llevar por la música. En ocasiones estoy expresando algo que alguien más me pide, entonces cómo me conecto con esa idea y con esa historia y lo llevo por medio de la interpretación a algo muy poderoso. Entonces creo que lo que más me apasiona es eso, la oportunidad que me da para contar historias y para expresar sentimientos o cualquier cosa que a uno le esté pasando o que uno quiera transmitir por medio de la danza. Yo creo que desde que tengo memoria he bailado, inicialmente de manera amateur. Yo sencillamente bailaba muy inspirada inicialmente por artistas pop y por el jazz. Creo que el jazz siempre ha sido parte fundamental de mi vida y la danza urbana. Y empecé pues siempre bailando como me naciera. Empecé como coreógrafa, después me empecé a formar ya formalmente. Inicié con el jazz, con la danza urbana. Después me di cuenta que el ballet, aunque no es realmente lo mío, es parte fundamental de la formación. Entonces arranqué a formarme también en ballet, pero digamos que no es mi fuerte, sencillamente es como fundamental de la formación, pero lo que yo más hago y en lo que soy más fuerte es en el jazz y en el hip hop. En Danza Estudio me han dado la oportunidad de dirigir obras importantes, originales de nosotros, basadas en historias, en mi caso particular, Coco y El Rey León. Entonces creo que la parte creativa desde la danza y la música siempre ha hecho parte de mi vida. Crear es como lo más importante para mí. Considero que no soy la mejor intérprete, pero ya en la parte de creación coreográfica y de composición musical y desde la dirección siento que es donde mejor me desenvuelvo. Yo creo que la experiencia más bonita en Danza Estudio es la familia que tenemos acá, porque es una academia llena de calidad humana, de respeto, de amor por los demás. Siento que tengo amigos que he encontrado para toda la vida, tanto los docentes como los alumnos, como los padres de familia. Realmente hay un apoyo incondicional, absolutamente gratificante lo que hemos logrado a nivel de producciones
Creo que hemos hecho cosas magníficas de las que todos nos hemos enamorado, y tener la capacidad de volver todos los años al escenario con producciones realmente profesionales que vale la pena. Me encanta aprender todos los días, uno nunca para de aprender y la academia nos da esa posibilidad todos los días. Me encanta que tenemos niños desde los 2 años hasta alumnas mayores de 60 años y todos bailamos, todos nos presentamos. Entonces, realmente Danza Estudio es un espacio supremamente especial, donde hay un calor humano único y donde realmente nos hemos convertido en una familia y trabajando juntos por hacer producciones espectaculares y dando siempre nuestro mayor esfuerzo para mejorar cada día desde la parte técnica, desde la parte interpretativa. Para continuar con el programa del día de hoy, nos acompaña Ricardo Silva Romero, un escritor, periodista y crítico del cine colombiano. Ricardo estudió en el Colegio Bogotano Gimnasio Moderno. Las clases del poeta Ángel Marcel lo llevaron a escribir sus primeros cuentos, poemas y obras de teatro en la revista de ese colegio. Estudió literatura en la Universidad Javeriana. De 1999 a 2000 estudió una maestría en cine en la Universidad Autónoma de Barcelona, donde escribió sus primeros guiones cinematográficos. Buenas tardes, Ricardo, ¿cómo estás? Hola Nicolás, ¿cómo va todo? Bien, acá felices por aceptar nuestra invitación. Un honor tenerte en nuestro programa de Cultura Ya. Y bueno, cuéntanos, em, ¿qué te inspira al momento de escribir? Pues mira, creo que depende de lo que esté escribiendo, eh, pero usualmente lo que me empuja a, por ejemplo, escribir una novela, que es lo que más escribo en realidad, novelas Ok. y de vez en cuando cuentos o algo por el estilo, pero usualmente novelas. Creo que lo que más me impulsa es la sensación de que voy a entender un montón de cosas que no he entendido antes. Ahí tengo la sospecha de que metiéndome en esos libros, escribir una novela es un trabajo largo de meses, a veces puede tardar años, eh, y pues puede uno estar viviendo prácticamente dos vidas porque está viviendo la vida de la novela y la vida de todos los días durante mucho tiempo. Y creo que cuando uno se mete en semejante trabajo, en un trabajo tan largo y tan exigente, es porque siente que hacerlo lo va a transformar de alguna manera, algo va a entender de uno mismo, algo va a traer de la novela como una información sobre la vida que ha estado buscando. Yo creo que ese es el motor para meterse a escribir una novela, pero tu pregunta también iba por otro lado, que era qué lo anima a uno a escribir, qué lo anima, qué lo empuja, y para mí, pues lo más claro es que quiero escribir cosas que le gusten a mi esposa, realmente, que la enamoren más y que le interesen y que le confirmen que tomamos la decisión que era hace, hace ya varios años. Entonces, eso sería la motivación más clara que tengo. Digo, yo quiero seguir escribiendo y escribiendo para mostrarle a ella lo que se me ocurre. Entonces, esa sería otra respuesta posible a la pregunta. Qué bello eso. Bueno, y teniendo eso en cuenta, ¿cuál es tu género favorito y por qué? Para escribir, Exacto, en tus escrituras. pues mira, yo creo que lo que más me hace sentir que estoy en ese viaje de descubrimiento que hemos hablado, sí, esa terapia y esa investigación sobre la vida y sobre el mundo es la novela. Parece que las novelas, el género de la novela, le exigen a uno documentar,
retratar, divertir, estremecer, una cantidad de búsquedas se dan allí y y de, y de llamados al lector desde el suspenso hasta la risa que yo no encuentro en otro género. Yo he hecho cuentos, he hecho poemas, he trabajado en teatro, he hecho guiones de cine y siento que el, eh, el aparato más efectivo, o si se quiere decir desde el lado del lector, el lugar en el que el lector va a encontrar resúmenes del mundo, retratos del mundo y de la vida más específicos, más precisos, más conmovedores, pues ese lugar es la novela para mí. ¿Cuál ha sido la obra que más has gozado de escribir? Supongo que es una novela. Sí, he gozado mucho escribir las últimas novelas que he escrito desde el 2008 en adelante, en especial una que se llama Autogol, que es sobre el asesinato de Andrés Escobar, el futbolista colombiano. Esa es una novela que disfruté mucho mientras la escribí. Otra que disfruté mucho en ese mismo nivel se llama El libro de la envidia, que curiosamente es la historia del crimen de José Asunción Silva, el poeta colombiano, o sea, es otro crimen que se está contando ahí. Y recientemente me conmovió mucho y fue muy terapéutico para mí escribir una novela sobre mi familia que salió hace 5 años y se llama Historia Oficial del Amor. ¿Por qué disfruté estas tres novelas? Creo que lo que tienen en común es que requirieron de mucha investigación, de entrevistar a un montón de gente, de consultar archivos de bibliotecas, pasársela buscando en periódicos, en el caso de Autogol, periódicos del año 94, en el caso del libro de la envidia, periódicos de 1890 y pico, en el caso de Historia Oficial del Amor, notas de prensa, revistas. Entonces, creo que ese trabajo de investigación me gusta mucho, me divierte mucho y me ha puesto a que todas las novelas que escriba de alguna manera tengan que ver con investigar. ¿Tú elegiste la escritura o sientes que la escritura te escogió a ti? ¿Cómo es esa historia? Yo pensaría que en ese caso, si me tocara escoger una de las dos, yo no creo que yo haya querido ser escritor nunca. Es decir, no era una ilusión que yo tenía cuando niño. Yo tenía ilusiones mucho más, mucho más de niño, es decir, mucho menos sedentarias. Yo quería o ser futbolista o dedicarme incluso en lo más cercano a algo artístico, dedicarme a dirigir películas o a alguna cosa más que obligara a salir de la casa, por ejemplo. Eh, en cambio, poco a poco me di cuenta de que se me ocurrían las historias para novelas, los personajes literarios, que tenía cierta facilidad para encontrar maneras de decir las cosas por medio de las palabras y, y creo que hubo un momento en que era evidente que lo que yo hacía era ser escritor. Entonces sería lógico decir que la escritura me fue llamando y me fue probando que era lo que yo podía hacer bien, más que las demás cosas. ¿Crees que se necesita para ser un gran escritor? Escritores que uno los puede leer dentro de 50 años y a uno le suena lo que están contando.
le parece que uno lo ha sentido y lo ha vivido o lo ha sospechado. Yo creo que esos escritores lo que sobre todo logran es retratar personas y retratar mundos. Yo creo que los grandes escritores descubren mundos dentro del mundo que siempre nos están diciendo quiénes somos. ¿Cómo le podríamos decir a una persona ideal para que pueda ser un gran escritor? ¿Qué es lo que debe realmente enfocarse? Porque a veces de pronto piensan que solo es estructura o una buena idea, pero ya con todo lo que me estás diciendo, es una profundidad muy diversa. Incluso yo creo que toca salirse como de la cabeza de uno mismo y comprender todo un entorno y como mezclarlo también, ¿no? Pero ¿qué podría hacer alguien para ser un gran escritor, teniendo todos estos temas como qué capacidad tiene que desarrollar o qué tipo de confianza o desarrollo de su mente, egos, no sé, para poder tener esa percepción y ser grande, realmente escribir? Pues mira, yo creo que cada quien es inagotable y cada quien es único y así se puede pensar en los grandes escritores. Ninguno de los grandes escritores se parece en No, nada, salvo en esa vocación que te digo, en la vocación a retratar el mundo y a encontrar en el mundo ejemplos de la especie humana que nos sirven a todos. Esa es la única capacidad que tienen en común y cierta inteligencia, cierta capacidad también de recrear su propia lengua, es decir, de con su propia lengua hacer una lengua nueva. Eso lo tienen en común los grandes escritores. Pero para alguien que quisiera escribir, alguien que está pensando en por dónde arranco a ser un escritor, a mí me parece que lo más práctico es dar el consejo más idiota del mundo, que es que quien quiera escribir lo que tiene que hacer es sentarse a escribir. ¿Qué va a escribir uno? Sería la siguiente pregunta. Bueno, me siento a escribir, pero ¿qué? ¿Yo qué puedo escribir? Y ahí hay una respuesta también muy clara y está en la idea de que todos somos únicos y todos somos irrepetibles y todos somos capaces de cosas que nadie más puede hacer. Entonces, lo que habría que hacer una vez uno se sienta a escribir es escribir lo que solo uno puede escribir. ¿qué significa ser escritor en un país como Colombia? Pues significa que lo que uno ve, en la lógica de lo que estamos hablando, lo que uno ve, lo que uno le pasa, lo que uno es, lo que sucede en su cuadra o en su familia, tiene mucho que ver con la violencia, tiene mucho que ver con las inequidades, con una sociedad rota, con una sociedad en crisis y es muy difícil que lo que uno cuente desde Colombia no refleje de alguna manera esas rupturas y esos reveses y esas desigualdades y esas experiencias con la violencia. Escribir en Colombia es escribir necesariamente hasta el día de hoy en la mitad de una guerra que ha estado sucediendo intermitentemente desde que se llama así el país, desde que se llama República de Colombia. Hemos tenido guerras con momentos de tregua, pero siempre vuelve la misma guerra, se recicla, se reinventa y entonces no es exagerado decir que toda la literatura colombiana se ha escrito entre la guerra. Y eso es ser un escritor colombiano, es tratar de encontrar historias que le cierren el paso a la guerra y que prueben que aquí, a pesar de la guerra, se ha dado lo humano. Y es muy bello ver que alguien de nuestro país propone otro lenguaje tan bello como lo que estamos hablando, la escritura.
Ya para finalizar esta entrevista, muchísimas, oye, de verdad me estás inspirando un montón a escribir. Quería preguntarte, ¿qué mensaje buscas transmitir a tus lectores a través de tus obras? Ya el gesto de escribir una novela y de entregársela a alguien es invitarlo a hacer lo mismo que uno hizo cuando la escribía, que es replegarse, que es conseguir modos de entender la vida, de entender el mundo, de articular lo que se sospecha y se siente y se piensa. Ya es proponer contención, que es lo que debe proponerse en toda sociedad, contención para no hacer el daño, para no hacer el mal, y ese ya es otro propósito general de escribir. Hay otro propósito que tiene cada novela y es el propósito de ser compañía, de llegar a los demás, de establecer contacto humano con el lector, de entregarle a un igual, el lector es el igual del escritor, un texto sobre el que puede armar una puesta en escena e inventarse su propio mundo. Hay la escritura de cierto modo es el empeño de llegarle a una cantidad de extraños y convertirlos en prójimos. Hemos llegado al final y, uf, de verdad que eres un artista. La escritura es arte. Sí. Muchas gracias a todos por la invitación. Claro que sí. Muchísimas gracias, Ricardo. Que estés bien. Muchas gracias. Que les vaya bien a todos. A continuación, vamos a ver a Cristian Gentil, fotógrafo de eventos, que le contará a Juliana cómo fue a afrontar esta nueva realidad y cómo cambió su vida personal y profesional. Hola Cristian, ¿cómo estás? Hola Juli, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bueno, empezando, ¿cómo enfrentaste este reto a principios de pandemia? Fíjate que al principio de la pandemia fue un poco complicado para nosotros, siendo una empresa que se dedica netamente a fotografía de eventos sociales, y con la cancelación de estos por pandemia teníamos ya algunos reservados para esta época, y nuestra prioridad fue responder y generar una satisfacción en el cliente, y pues también con la incertidumbre de no tener una fecha concreta en la cual se van a reactivar. Fue como un inicio de pandemia bastante estresante para nosotros, la verdad. ¿Y en qué has estado trabajando en este tiempo? Fíjate que hace unos 2-3 años mi familia también empezó un negocio de huevos, y pues gracias a Dios por la pandemia ese no se había visto afectado. Los huevos siguen siendo consumo diario de casi que todas las personas. Entonces gracias a ese negocio que pues ahorita estamos metiéndole la ficha, estamos saliendo adelante en esta época tan difícil. ¿Cuáles son los aspectos que consideras que te costaron más trabajo al adaptarte a la nueva realidad? Vieras que yo, por ser una empresa familiar, la que teníamos de fotografía, trabajaba siempre desde casa. Entonces fue una situación que tal vez no me dio muy duro, pero pues es una... ¿cómo explicarte? El también a veces no salir o el mismo confinamiento, siento que ha sido lo más complicado que nos trajo, o bueno, me trajo a mí personalmente esta pandemia. Y hablando de lo personal, ¿consideras que la pandemia ha afectado tu salud mental? No, yo creo que la verdad la he podido sobrellevar muy bien. De nuevo, siento que mi vida antes estaba un poco estructurada de esa forma, y si bien extraño, como te digo, no sé, el poder ir a reunirme con mis amigos, o el simplemente salir, los eventos en sí, trabajar en lo que a mí me encanta, he podido pues salir adelante por obviamente pues mantenerme estable en una situación laboral con mi familia, y personal dentro de mí descubriendo muchas cosas también. ¿Y ha afectado económicamente? Económicamente pues también, obvio. La pandemia nos enseñó también que el trabajo, o muchos trabajos la verdad, son o se pueden ver afectados por unas condiciones externas de las cuales nosotros no podemos nunca tener idea. Entonces mi familia, que consistía y trabajaba en estas dos empresas, la que te digo de huevos y de fotografía, que es una combinación rara, la verdad, se vio mermada completamente de no tener trabajo y tener esa condición pésima laboral de una empresa de fotografía. Entonces ahora depender de entre comillas la mitad que antes hacíamos es bastante complicado. ¿Has visto algún cambio positivo en tu vida?
Sí, Juli, lo que te contaba, la verdad, el también tener la oportunidad de pasar más tiempo solo, ¿sí? Y también como en el confinamiento aprendes muchas otras cosas de ti y también he empezado tal vez a tomar otras cosas que antes no sabía que me gustaban, ahora me volví también muy fan de las películas, intento verme una al día y aprovechar ese tiempo que usaba antes trabajando para aprender cosas nuevas, la verdad, eso me gusta bastante. Bueno, ¿te has contagiado de COVID o has tenido alguna sospecha de contagio? Contagiado, gracias a Dios no, pero sí hemos tenido unas cuantas oportunidades donde sí nos hemos asustado, gracias a la familia de la novia de mi hermano que ha tenido también pues sospechas de contagio, entonces nos hacemos la prueba como por seguridad. ¿Cambió tu rutina desde que empezó la cuarentena? Sí, fíjate que antes en las responsabilidades que tenía en la empresa de fotografía, la verdad yo prefería trabajar de noche, es como una característica mía. Y ahora las que tengo en la empresa de los huevos, la verdad las tengo que hacer un poco más temprano. Es un poco de cambio de horario, pero de nuevo, todo ha sido siempre desde la casa, entonces tampoco es que me ha afectado de tal manera que esté como súper grave, ¿no? Bueno, Cristian, ¿cómo se han visto afectadas tus relaciones interpersonales? ¿Mejoraron o empeoraron? Yo creo que un poco de todo, ¿sabes? Con mi grupo de amigos, por ejemplo, hemos intentado llevarlo de la mejor manera, evitar pues, reunirnos y un posible contacto de contagio. Pero no he perdido, por así decirlo, un amigo por culpa de la pandemia. Y pues digamos familiarmente, con la convivencia del día a día, pues un poco más de roces, ¿no? Por siempre el confinamiento, pero todo la verdad en lo que cabe lo normal, por así decirlo. Bueno, y por último, ¿sientes que has aprendido algo gracias a esta cuarentena? Sí, la verdad, muchísimas cosas. Yo creo que de lo más importante, el saber lo vulnerables que a veces estamos dentro de un contexto externo que no podemos controlar y saber que también podemos siempre salir adelante. Hoy nos encontramos en la Biblioteca Julio Mario Santo Domingo, nuestro lugar recomendado de esta semana. Este lugar es un importante complejo cultural de la ciudad de Bogotá. Está conformado por una biblioteca, un teatro para conciertos, espectáculos y montajes teatrales, un teatro estudio, salas de internet y otros servicios. Se encuentra en la localidad de Suba, en la calle 170 con carrera 67 de Bogotá. Está rodeado por un parque de 5,5 hectáreas de zonas verdes, arborizadas, senderos peatonales y juegos infantiles. Bueno, el tiempo corre y ya hemos llegado al final de nuestro programa. Esperamos les haya gustado y nos vemos dentro de 8 días para ver más temas de su interés, invitados especiales y lugares para recomendar. Hasta la próxima.